Amén. Ah, Muy buenos días, Iglesia, guerreros de Cristo. Dios me les bendiga en esta preciosa y hermosa mañana que Dios nos permite compartir, adorarle, exaltar su nombre e ir a su palabra. Venimos en una serie de mujeres donde hemos venido hablando de las mujeres de la Biblia. Aún nos hemos sorprendido de aquellas que no hemos conocido. Bendito Dios por su santa palabra, porque cada una de ellas es testimonio para enseñanza en nuestras vidas, ahora en el presente. Así que hoy en esta mañana, en esta preciosa mañana, el Señor nos permite, para su gloria, hablar de Sara. Amén. Todos conocemos de Sara, todos conocemos de Sara, de quién es Sara, pero vamos a hablar hoy un poco de ella y a compartir la palabra del Señor para reflexionar nuevamente en esta mujer, en esta mujer de fe. Bueno, sabemos que Sara es esposa de Abraham, considerada la primera matriarca de Israel, porque compartía esa misma promesa con Abraham de esa gran descendencia y de grandes naciones. Sara, que se llamaba Sara y que después el Señor le cambia el nombre a, perdón, Sarai, gracias Espíritu. Se llamaba Sarai y el Señor después le cambia su nombre a Sara, y Sarai significa mi princesa, y Sara es princesa. Ese es el significado del nombre de Sara. Sabemos que los nombres bíblicos tienen un gran significado y simbolizan muchísimo. Y vamos a escudriñar un poco en la Biblia sobre ella y nos encontramos que ella, que dice su palabra, que ella era una mujer de hermoso aspecto. Eso dice la palabra del Señor y la leo para ustedes con la bendición del Padre, del Hijo y el Santo Espíritu de Dios. En Génesis 12, 11, 12 dice así su santa palabra: y aconteció, Génesis 12, 11, 12, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirían, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. O sea, aquí en esta parte de la palabra del Señor nos habla de que Sara era una mujer de hermoso aspecto, de hermoso aspecto. Y, y entra Sara a Egipto con su esposo Abraham por causa del hambre que había en Canaán y la tierra, y salieron de allí. Salieron abastecidos de Egipto por su hermosura, debido a su hermosura. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Nos lo dice en Génesis 12:16. Y Sara, identificada todavía como Sarai en esta época, en este capítulo podemos ver cómo el Señor da las estrategias, ¿verdad?, de que entren a Egipto, da esas estrategias divinas de que vayan y busquen de nuevos recursos, y que ella no desfallezca aún en medio de todas estas travesías. Y cómo protegía el Señor el legado y el linaje de la promesa que Dios le había dado a Sara. Muchos han predicado este pasaje bíblico, de esta parte donde Abraham decía que ella era su hermana. En realidad lo dice en su palabra, no recuerdo en dónde lo dice, en su palabra, de que en realidad es la media hermana de Abraham, y el Señor respaldó a, ahí en el mismo Génesis lo dice, y el Señor respaldó a Sara, aún en medio de esto, aún en medio de llegar a tierra ajena, a Egipto, para abastecerse por medio de su hermosura. Y en Sara, en medio de todo esto, fue respaldada por el Señor, porque cada que el faraón intentaba
Acercarse a ella, el Señor mandaba plagas a su casa, a la casa del faraón. Es una mujer con cualidades, podemos ver que es una mujer con cualidades, una mujer sabia, una compañera fiel que apoyó a Abraham en ese camino de fe, de obediencia y de esa vida nómada siendo esencial en esa formación del pueblo elegido, obediente a la voluntad de Dios y confiando siempre en sus planes. Esta vida nómada porque iban de un lugar a otro formando tiendas en diferentes lugares en busca de recursos y yendo donde Dios los enviara. Y no cualquier mujer pudiera haber hecho esposa, pudiera haber sido esposa del patriarca del judaísmo, del padre de la fe. Y ya habiendo leído un poco de ese atributo físico de Sara, que nos dice en su palabra que era de aspecto hermoso, también pasamos a mencionar aspectos de su personalidad. Como todo ser humano, como todo ser humano, Sara también se equivocó, Sara también cometió errores, Sara también dudó, como todos en algún momento hemos dudado eh, de nosotros mismos, pero que nos trae mucha enseñanza este personaje de Sara, mucha enseñanza y hermosa adoración, y hermosa adoración que estábamos adorando antes, que estábamos alabando al Señor antes, que nos dice que hay que saber esperar en las promesas del Señor. Y así que, así como Sara que tuvo errores y que cometió equivocaciones en su casa, dice la palabra del Señor en Génesis 16, 1 al 6. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecios. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Sarai no pensó que podía en ese momento tener hijos de su vientre, pensó que podía tener hijos por medio de Agar. Agar fue una de las siervas que ellos trajeron de Egipto, hija del faraón, y la dio por esposa a Abraham para que tuviera los hijos que ella no pudo tener. Pero con lo que no contaba, y nos dice aquí que Agar la menospreciaba por la condición de madre. Me imagino que ella estaba altiva, exaltada, porque su vientre sí logró concebir y el de Sarai no. Y seguro muchas humillaciones padeció Sara y le dijo a Abraham que tomara en cuenta su dolor. Y Sara tuvo el respaldo de su esposo para afligir a Agar de vuelta. Y aquí podemos ver cómo una Sara fue escuchada por su esposo y respaldada. También nos enseña que muchas veces tratamos de forzar los planes de Dios y no nos salen bien, pero aún así el Señor es fiel, sigue siendo fiel a su promesa, porque aún después de las humillaciones que sufrió Sara a causa de su propio plan, el Señor fue fiel.
aún a causa de ese plan. Pero sabemos que en el Señor todas las cosas acontecen porque el Señor así lo ha querido. Y el Señor cumplió su palabra. El Señor al final cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó en embarazo y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. En su vejez. Le costó muchos años esperar en la promesa del Señor. Muchos años, aún en medio de equivocaciones, su fe la sostuvo. Porque un corazón con fe verá las manifestaciones y la gloria de Dios. Aquel que ha creído y ha perseverado en las promesas del Señor, esperar en Él, las cosas ocurrirán. Y esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad. 100 años de edad tenía Abraham cuando nació Isaac. Y Sara declaró, Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. Y aquí en la palabra del Señor dice, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, le ha dado a Abraham un hijo en su vejez. En Génesis 21:7 lo podemos ver. Así que podemos ver el cumplimiento de la promesa del Señor para Sara, una mujer que aunque se equivocó, supo esperar en el Señor. La soberanía de Dios trasciende en el tiempo, trasciende en las circunstancias y aún en nuestras propias equivocaciones. Porque lo que para el hombre es imposible, porque pensar en dar a luz en la vejez de Abraham 100 años y Sara 90 años, para el Señor es posible. Aunque Sara se rió cuando el Señor le hizo la promesa. Asimismo, llamó a Abraham a su hijo Isaac, que significa el que ríe. Y Sara dice, Dios me hizo reír y todo el que lo sepa se reirá conmigo. Pero refiriéndose a una risa de ese gozo por ver la promesa de Dios cumplida. Y ese gozo lo tenemos hoy en esta mañana a través de la palabra del Señor. El Señor nos trae gozo porque Él cumple sus promesas. Para aquel que confía, el que tiene fe, aun siendo, aun siendo seres humanos llenos de errores y de equivocaciones, el Señor cumple su promesa. ¿Ven cómo nos gozamos con el testimonio de Sara? ¿Cómo nos gozamos con un testimonio de una mujer que supo esperar a la promesa del Señor? A los 90 años en su vejez, ¿quién lo va a pensar? Y a veces nosotros pensando, no, 40 años para tener hijos, ya estoy vieja. No, no hay vejez que valga para la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso no podemos decir tendré más, no tendré más, porque o no creeré, o mi vientre es estéril, porque el vientre de Sara a los 90 años fue fértil y eso solo lo hace la soberanía del Señor. Amén, aleluya. Gracias Dios, nos gozamos en tu palabra. Y convertirse en la madre a los 90 años. Pero el Señor ya había prometido a la vida de Sara un hijo. Y ese hijo es el hijo del pacto, el hijo que proviene del pacto de Dios para Abraham y para Sara, junto con la promesa de ser madre de naciones. Porque aquí no solamente le dio un vientre fértil a los 90 años, sino que él también le cambia el nombre de Sarai a Sara. En Génesis 17:5 le cambia el nombre. Y nos deja una gran enseñanza, que para Dios no hay vejez débil. Para Dios no hay físico que importe. Ante su poder sobrenatural no hay nada que se compare. Y ¿qué podemos destacar en una mujer como Sara y con este testimonio? Las cualidades de una hermosa mujer
de una hermosa mujer que fue, que fue estéril en su juventud, pero con fe fue fértil en su vejez, sabia, con dudas, pero perseverando, con paciencia, y vio el poder divino realizado en su vida. Y muchas veces la promesa de Dios cumplida en la vida nuestra puede tardar años, años que nos sirva de testigo, como la nube de testigo que nos habla Pablo en la palabra, que Sara nos sirva como ese testigo de que muchas veces reír por la incredulidad, pero la deidad de Dios va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y que el tiempo de Dios sin duda es perfecto, gloria a Dios, aleluya. Porque al tiempo de Dios, las cosas suceden y acontecen acorde a su voluntad, que sabemos que es buena, agradable y perfecta. Y mientras nos duele o lloramos esperando aquella promesa, verla cumplida, recordemos la historia de Sara, recordémosla. Le tomó años de dolor, tal vez hasta momentos donde le faltó la esperanza, tal vez hasta momentos donde dijo, nunca lo veré, nunca lo veré. Pero ella siguió fiel junto a su esposo. Ella siguió esperando con fe hasta ver la promesa de Dios cumplida en su vida. Le damos gracias al Señor por esta mañana de enseñanza, de reflexión por medio de Sara, una mujer estéril en su juventud y fértil en su vejez, porque maravillosas son las obras de Dios, maravillosas son las obras de Dios y su mover es sobrenatural. Esperar en el Señor el tiempo que sea necesario, pero nunca, nunca, nunca apartarnos de Él, que Él nos sostenga de su mano poderosa, que Él nos sostenga de su mano poderosa para vivir junto con Él en comunión y esperar en sus promesas. Oh Santo, gracias, gracias, amado Dios, por este tiempo te damos, Señor, por tu palabra, por esta hermosa y poderosa reflexión que nos traes esta mañana. Señor, ayúdanos a recordar que tú tienes un plan para cada uno de nosotros y que a pesar de los desafíos, a pesar de los conflictos, de tal vez no ver llegar a nuestro tiempo, tu promesa se cumplirá en tu tiempo, que es perfecto. Tu propósito es más grande que nuestras dudas. Tu propósito es más grande que nuestros miedos. Tu propósito es más grande que los obstáculos que la mente humana puede establecer, porque tú estableces tu voluntad y tu reino en nuestras vidas. Tú eres el que lo establece, tú eres el que tiene la última palabra y tú te glorificas en nuestras debilidades, pues tu fidelidad no depende de nosotros, sino de tu naturaleza. El Señor nos redime, el Señor cumple sus promesas, porque Él es fiel y bondadoso, porque nuestro Dios, el Dios de Israel, es un Dios eterno y sublime. Amén, amén y amén.